al Salmo 108, Salmo 108, donde David, que es uno de los principales salmistas del libro de los Salmos, uno de los principales escritores de estos salmos, escribe estos salmos bajo ciertas circunstancias. Y yo quisiera hablarles hoy del poder de la alabanza. La semana pasada hablamos del poder del testimonio, pero hoy quiero hablarles del poder de la alabanza, un cántico o un canto de libertad. Y el Salmo 108 dice aquí en el versículo 1: mi corazón está dispuesto, oh Dios, y cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Fíjate, esta es su gloria, cantar salmos. Y empieza a decir: despiértate, salterio y arpa. Empieza a hablar de instrumentos: salterio, arpa. Unos son de percusión, otros son de cuerda. Despertaré al alba, al amanecer. ¿Sabes tú? Los pajaritos cantan antes de ir a comer. Ahí en la mañana están en los árboles y hacen ahí su junta matutina, y empiezan ellos a alabar a Dios. Seguramente todo lo que respira alaba a Dios, y luego salen a buscar su comida. Versículo 3 dice: te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Esto es profético, Allá va a estar Ivonne cantando entre las naciones salmos al Señor. Ahorita están cantando en Camboya y Japón y en Estados Unidos y en otras partes, alabando al Señor, ¿sí? Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Y versículo 6: para que sean librados tus amados. ¿Puedes decir eso conmigo? Para que sean librados tus amados. Esta alabanza, esta adoración, esta exaltación, esta declaración de los atributos de Dios tienen muchos propósitos. El principal es exaltar a Dios por quien es Él. El segundo es para que yo me edifique, pero uno de los más fuertes es para que haya una liberación, para que los amados del Señor sean liberados. Salva con tu diestra y respóndeme por medio de la alabanza. David, si quieres ir a 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel 16, David tenía unas características muy particulares para ser un verdadero alabador. Él alababa al Señor. Él escribió estos cánticos inspiracionales que el Espíritu Santo le había dado. Todo comenzó el día en que Dios lo apartó y el profeta Samuel lo ungió entre sus hermanos, que probablemente eran mucho más distinguidos, más altos, más guapos, más esto, más lo otro, más talentosos. Y sin embargo, versículo 12 del capítulo 16 de 1 Samuel dice: enviaron por David, que no estaba entre la familia, no estaba entre los hermanos, y fueron por él, y lo hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde ese día en que fue ungido David, ahí vino el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo, una de sus múltiples funciones, es el que nos habilita para adorar en espíritu y en verdad a Dios. Es el que nos habilita para alabar. Es el que te habilitó hoy, esta mañana, para cantar alabanzas al Señor. Ahora, esta unción que se le dio a David era un propósito que Dios tenía para darle a él. Pero yo encuentro 8 características en la vida de David que son vitales para que tú y yo entendamos que si David tuvo eso y todavía Cristo no había muerto ni resucitado, ahora en esta nueva dispensación que Cristo ha muerto y resucitado, nosotros podemos con mayor ventaja y mayor gracia, por decir así, acercarnos al trono de la gracia de Dios por la sangre que Cristo derramó en la cruz, por su muerte por nuestros pecados y por su victoria sobre Satanás, sobre la muerte, ¿sí? Y sobre el pecado. Ya nos podemos acercar.
Y ya nos podemos dar cuenta que tenemos esa libertad de adorar en espíritu y en verdad, y adorar al Señor y alabar al Señor con todo nuestro corazón. El rey Saúl estaba siendo atormentado, no sabía qué hacer y estaba muy afligido. Y entonces los siervos que están alrededor ven que está atormentado, y entonces versículo 17 dice Saúl: búsquenme pues a alguien que toque bien y tráiganmelo, porque quería música suave, así, esa que ves pues es música para dormir, ¿no? Pues quería algo así que lo desconectara de su situación. No había cassettes ni iPhones en aquel entonces, ¿eh? Pero lo que versículo 18 me describe aspectos del perfil del que estaban buscando. Y aquí es muy interesante, versículo 18, comenzamos diciendo: entonces uno de los criados, imagínate un criado, una persona que sirve en la corte del rey, le responde, porque el rey Saúl quiere a alguien que venga a tocar. Y este que está ahí en la corte del rey le dice: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Número uno, este siervo le había visto a David. Quiere decir que David tenía un testimonio muy visible de los de afuera. Los de afuera pasaban y lo estaban viendo. La semana pasada hablamos del poder del testimonio. Este siervo decía: yo he visto, lo he visto. Seguramente lo vio, seguramente vio cuando persiguió al oso o al león. Seguramente lo vio sentado debajo de un árbol cantando ahí con su arpa a los borreguitos y a las ovejas. Lo vio, lo estaba viendo desde lejos. Ese es el testimonio visible sin que David se diera cuenta. Número uno, una característica es que tenía un buen testimonio de los de afuera. Número dos, dice aquí que sabe tocar, es decir, lo oyó que tocaba, sabe tocar, no agarra la tuntata, ¿verdad? Sino que sabía tocar, tocaba bien, se veía que era diestro en lo que hacía, era bueno para lo que él estaba haciendo, sabía tocar. Número dos, número tres, dice, y es valiente. Está diciendo es valiente, ese es el número 3. Y yo creo que dijo eso porque tal vez lo vio perseguir al oso o perseguir al león. Y dijo: wow, no cualquiera se avienta ese tiro, de perseguir a un oso y arrancarle de la boca y soltar la oveja que la traía atrapada, o darle en la torre al león que estaba ya por devorarse la oveja y lo elimina, le rompe la quijada. Lo vio que no se intimidó ante el oso y ante el león. Y dice es valiente. También dice el que sigue, número 4, es vigoroso. Vigoroso. No estaba ahí sentadote, no estaba ahí sin hacer nada. Estaba ahí totalmente, tenía un vigor, tenía una fuerza, una estamina. Estaba siempre con iniciativa para hacer las cosas. Vigoroso. Se veía que era vigoroso. Número 5, es un hombre de guerra. Le gusta pelear, está listo para la guerra. Es un hombre de guerra, tiene la edad de guerra, tiene el cuerpo para la guerra, tiene todo para la guerra. Es un hombre de guerra. Y esas son características del que escribe los salmos, de un alabador. Estas son características. Y si este es el caso de David, pues tiene que ser por ahí, por lo menos meternos por ahí, a ver en dónde califico y en dónde no califico, ¿sí? Entonces es un varón de guerra, es un hombre de guerra. También dice es prudente, número 6, prudente en sus palabras. Es decir, antes de decir algo se mide, se cuida. Cuidado con lo que dices, cuidado cómo lo dices. Era prudente. Y esa es una de las cosas que el que sabe gobernar su boca puede gobernar una ciudad. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces Santiago 3 nos dice que ese caballo necesita una rienda, y él tenía una rienda en su lengua, él tenía una rienda en su corazón, él cuidaba lo que iba a decir, era prudente en sus palabras. Y luego el que sigue, número 7, hermoso. Vimos que era rubio, de ojos hermosos. Bueno, no nomás yo diría hermosura externa, sino hermosura también del corazón. Era hermoso, era un corazón bello, limpio, belleza externa y belleza interna. Y número 8 dice ahí, y Dios está con él. Se veía
La evidencia que tenía este siervo es que lo que hacía este hombre prosperaba. Lo que hacía este hombre, había una evidencia que la mano de Dios estaba con él. La mano de Dios estaba con él. Y esto es lo que reúne la unción del Espíritu Santo en la vida de David, de tal manera que cuando lo empezaron a ver, reunía estas 8 características que tenía ahí. Y tenía una unción tremenda, porque ahora viene más, no ha terminado. Dice que llamaron a David, lo trajeron de entre las ovejas. Versículo 19, Saúl envió los mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Wow. Cuando David tocaba, había liberación. Ahorita leímos el Salmo 108, donde decía: libera a tus amados. Por medio de la alabanza, libera a tus amados. Entonces vemos a este David que está haciendo estas 8 características que él tenía para hacer las cosas a las cuales ahora nosotros como cristianos podemos tenerla. Salmo 32, versículo 7, más adelante él hace esta mención en el Salmo 32, versículo 7, de que con cánticos de liberación tú me rodearás. Él estaba continuamente siendo acechado por el rey Saúl, que lo quería eliminar, ¿sí? Y aquí está este David diciendo aquí: tú eres mi refugio, Salmo 32, 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. David descubrió que cuando él alababa a Dios, se soltaba una liberación, se soltaba un poder que rompía el cerco del enemigo. Cuando él cantaba y exaltaba a Dios, se rompía el cerco. Con cánticos de liberación me rodearás. Noten lo que dijo en el Salmo 108, ahí en el versículo 6: libera a tus amados. ¿Sí? ¿Cómo? Porque te alabaré y te voy a exaltar y te voy a adorar. Y está alabando, y por medio de eso está trayendo como resultado una liberación. Y aquí está diciendo en el Salmo 32, versículo 7, que hay esa liberación, rodeado de cánticos de liberación, rodeado de eso. Ahora, en el libro de los Hechos tenemos el caso del apóstol Pablo, que está en la cárcel. Muchos ya hemos visto estos versículos, ya los hemos leído, pero podríamos traducirlo ahora a la nueva dispensación, donde está el apóstol Pablo en una situación bastante complicada. Ahora no es el rey Saúl persiguiendo a David, pero ahora sí es un sistema que se le opone al evangelio, se le opone a Cristo. Hay demonios en el lugar donde llegó Pablo. Echó fuera un espíritu de adivinación de una niña ahí en donde estuvo, en Macedonia, en Filipos. Y ahora los detienen porque estaban cambiándole el plan al adversario. Acababan de poner en evidencia de que el poder que tenía esa niña no era comparable con el poder que tenía Pablo y Silas. Ellos tenían una unción superior. Y entonces el enemigo, tratando de apagar a estos hombres, frenar el evangelio, frenar el avance de la iglesia, frenar la salvación de esa gente que estaba ahí atrapada en Filipos, esperando oír la salvación, esperando oír el mensaje que libera, se soltó una persecución feroz. No nada más eran los hombres, yo creo que era un ambiente espiritual que venían en contra del apóstol Pablo y de Silas. Entonces los golpearon, dice aquí versículo 23 del capítulo 16 de Hechos. Fueron azotados mucho, los echaron en la cárcel y los mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Los recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, totalmente
atrapado este hombre y Silas, están detenidos, todo está en contra, no hay forma aparente de poder salir de donde están rodeados de adversarios, están solos, muchas cosas en su contra. Versículo 25, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Noten cómo Pablo acude a uno de los recursos que tiene, que es la oración y el cántico de las alabanzas. Empieza a cantar himnos. Ahorita vamos a ver más o menos qué viene siendo un himno, ¿sí? A cambio de un salmo, son un poco distintos. Pero empezaron a cantar himnos ahí y los presos los oían. ¿A qué horas estaban haciendo eso? A la medianoche. A la medianoche es cuando ya sí, ahora sí está oscuro, todo el mundo está quieto, todo el mundo está para dormirse. Pero ellos, en vez de dormir, están buscando a Dios y lo buscan adorándolo, lo buscan alabándole. Y entonces están alabando en medio de la aflicción a la medianoche. Están ahí. Ahora, los presos los oían. Quiere decir que era un cántico no en voz baja, no se vayan a ofender. No, súbele volumen, que oigan los vecinos. ¿Sí me explico? Y estaban alabando a Dios a la medianoche. Y los presos que se querían dormir, y ahí seguramente ha de haber habido asesinos y gente mala y del cartel y lo que tú quieras y mandes, y que si les haces las cosas de cuadritos se te van a venir encima. Y sin embargo eso no los intimidaba. Ellos estaban cantando con todo, porque sabían que ese canto no nomás los iba a liberar, no nomás los iba a conectar con Dios, no nomás los iba a liberar a ellos, no nomás los iba a consolar a ellos, sino iba a liberar a aquellos que estaban ahí también, porque ellos eran parte del paquete del evangelismo que traía Pablo y Silas. Ellos eran parte del objetivo por el cual llegaron a ese lugar. No nomás los de afuera, sino los de adentro también. Entonces ellos están alabando a Dios. Y de repente, dice la escritura, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto. Hay un sacudimiento en los infiernos cuando alabamos a Dios. Nosotros no lo vemos. Ojalá pudiéramos tener una cámara de esas, un dron infernal, no sé cómo llamarle, un dron subterráneo, un dron subsuelo, un volcánico, no sé cómo llamarle, pero un dron que nos haga ver lo que está pasando en los infiernos, no nomás en los cielos que nos unimos con los ángeles, no, abajo en los infiernos están siendo atormentados cuando la iglesia está orando aquí en la tierra. Ellos están sufriendo, se atormentan, porque la alabanza la quiso Satanás. Él siempre quiso la adoración, y por eso compone música y mete a los chavos en las ondas de la música y los distrae en diferentes direcciones, porque él lo que quiere es que no se enfoquen en la adoración al Señor, porque está escrito: todo lo que respira alaba al Señor. Y el enemigo dice: no, yo quiero la adoración, yo quiero ocupar el lugar del centro, yo quiero ser Dios. En vez de ese Dios, yo quiero ser Dios. Es un arrogante, es un vanidoso, ¿sí? Y él quiere todo. Entonces aquí en este caso está Pablo y Silas alabando, y hay un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Fíjate el poder de la alabanza. Y luego dice: al instante se abrieron todas las puertas. Cuando alabamos a Dios, no solo las puertas de los prisioneros se abren, sino que se abren puertas a las cuales tal vez hay una puerta ahí que se ha mantenido cerrada en tu vida. Una puerta, yo no lo sé, una situación de salud, una situación con un hijo o con el esposo, una puerta cerrada que es imposible que esa puerta se abra. Un corazón duro, es una puerta cerrada, ¿sí? Una situación económica que no llega a la provisión, es una puerta cerrada, y tú dices: wow, no se abre esa puerta, no está llegando, no sé qué está pasando. Pero aquí están alabando a la medianoche, y las puertas, dice aquí, y las puertas, dice todas las puertas, no dice algunas puertas, dice todas las puertas se abrieron. Y las cadenas de todos se soltaron. Hay gente que tiene cadenas literales, pero hay gente que tiene cadenas espirituales. Cadenas, están atados, no pueden avanzar.
están atados al miedo, están atados a la pornografía, están atados a la droga, están atados al alcohol, hay cadenas ahí, y esas cadenas existen, son reales, están ahí, pero se pueden desmenuzar por el poder de la alabanza, el cántico. En medio de tu aflicción, yo sé que eso duele, ¿sí? Es un sacrificio de alabanza. Salmo 107, si quieres ir ahí nomás para que entiendas un poquito y veamos juntos esto. Salmo 107 nos habla de ese sacrificio de alabanza, donde también funciona para el pueblo de Dios. Dice aquí: versículo 21 dice: alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Sacrificios de alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no tienes ganas, ¿verdad? Cuando no todo marcha bonito, ¿sí? Cuando todo está en tu contra y parece que no se va a lograr. Bueno, eso es un sacrificio de alabanza. Cuando estos hombres están azotados, golpeados, solos, y de repente habían hecho una obra buena y de repente se les voltea todo en su contra, estos hombres están alabando a Dios, las puertas se abren y las cadenas de todos se caen, todas. Entonces, esto es parte de lo que Dios nos enseña en la Escritura. Vimos a David, que tiene esas 8 características. Vemos a Pablo y a Silas, que tienen estas condiciones totalmente diferentes, una influencia sobre la misma naturaleza y sobre la misma materia, donde la alabanza afecta la materia. Piénsalo, la materia, el cerrojo se abre, la cadena se cae. O sea, ¿qué es eso? Y si tú lees más atrás, Hechos 12, las cadenas se cayeron cuando bajó un ángel a liberar a Pedro. Entonces quiere decir que durante la alabanza está rodeado de ángeles ahí. Aunque no lo dice Hechos 16, sí lo dice Hechos 12. La iglesia está orando, alabando, y las cadenas de Pedro se cayeron y la puerta se abrió sola. Eso que pasó en Hechos 12, aquí, por un solo ángel, aquí sucede. Todas las puertas se abrieron y todas las cadenas se cayeron. Quiere decir que durante la alabanza hay un movimiento angelical también, y están moviéndose y está sucediendo algo. Aquí cuando alabamos a Dios aquí, está habiendo un movimiento angelical y no nos damos cuenta. Hay una batalla, muchos llegan atormentados, afligidos, tristes y lo que sea, y de repente después de la alabanza, después de la predicación, salen y dicen: ¿sabes qué? Siento que salí más ligerito, algo se me quitó de encima. Y es que hay una batalla espiritual, hay una batalla a tu favor. Ya vimos a David, ya vimos a Pablo. Ahora yo quiero hablar del creyente, tú y yo como creyentes. Vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 1, para que veas quién eres tú para el Señor. Efesios 1:6, te lo voy a leer desde el 3 para que veas para qué fuimos creados. Porque tú eres un hijo de Dios y un soldado en cada hijo de Dios. Lo acabamos de decir, ¿verdad? Efesios 1 del 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el para qué, ¿verdad? Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, un soldado en cada hijo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo no hice nada, Él lo hizo. Él tenía un proyecto que yo ni sabía, pero lo hizo porque me amó, y le doy gloria a su nombre, que me permitió estar así, conocerle, y a ti también. Versículo 6: Él hizo todo esto y me creó a mí para alabanza. Te hizo a ti para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando tú alabas a Dios, estás cumpliendo la misión por la cual tú existes. Él te creó para la alabanza de su gloria, de su gracia. Te creó para eso, para alabarlo. Y tú dices: ¿y yo qué gano? No, entonces Dios necesita mi alabanza, y sin mí se va a acabar Dios. No, es un beneficio, es para que yo reciba
esa bendición en la medida que yo le alabe a Él. Y aquí voy a meterme a lo que es el capítulo 5 de Efesios para que veas algo. Si tú analizas el diseño de tu cuerpo es un instrumento musical. Dios te diseñó como un instrumento musical. Cuando usamos los pies o hacemos así, esa es una percusión. Hay 3 instrumentos mundiales en todas las culturas a lo largo de toda la historia. Uno de ellos son percusiones: el aplauso, los dedos, el mover los pies y estamparlos. Eso es una forma de percusión. Y estas percusiones son las claves, son las arpas, son los tambores, los tamboriles. Esas son las percusiones. Aquí las tenemos, ahí están. Esas son las percusiones. Las tenemos, pero tú las tienes integradas en tu cuerpo. Tú fuiste diseñado como un instrumento musical. Y luego la segunda son las cuerdas vocales. Cuando uno habla y respira y usa la respiración a través de las cuerdas, se mueven esas cuerdas y producen ese sonido. Y si tú vibras más, puede hasta sonar ahora sí como un canto. Pero aunque tú oyes que estoy hablando, lo que estoy diciendo es como musical también, porque son ondas vibratorias generadas por las cuerdas. Y aquí tenemos las cuerdas, ahí están las guitarras, son las cuerdas que están aquí. Y luego seguimos, y son los alientos. Y los alientos son todos los instrumentos como trompetas, flautas, saxofón, todo eso, que aquí no los tenemos. Ahí si sabe alguien, por favor, ahí les encargamos, se acercan al final. Pero los alientos son también integrados en nosotros, y nosotros somos ese instrumento donde nuestros pulmones podemos soltar un silbido o un canto utilizando la gaita de este cuerpo. Es una gaita, ¿sí? Y así nos describe la Biblia, como una gaita. Cuero lleno de aire a través de un tubo y sale un sonido que vibra. Entonces como que están casi todos ahí integrados. Esas 3 cosas las tienes tú integradas. Fuiste diseñado con esa perspectiva divina. Satanás tenía esas 3, de hecho los tiene, esas 3 cosas, pero las usa para el mal. Por eso la música, mucha de ella la usan para desviar la atención de la gente, y adoran al animal, al caballo, al perro negro de Don Julián y a todo eso, ¿verdad? O sea, desvían la atención de la gente para que la gente no utilice el recurso que fue originalmente dado por Dios, que era adorarle a Él. Entonces tú fuiste creado para su alabanza y para su adoración. Y termino con esto, Efesios 5, 18, 19 y 20. Dice, aquí el apóstol Pablo está diciendo: cuando tú te encuentres en una situación difícil, cuando tú te encuentres en el desánimo, cuando tú te encuentres ante las puertas cerradas o encadenado a algo, no utilices métodos humanos para liberarte. Son buenos, pero no van a ser suficientes. Hay un recurso que Dios ya te dio. Antes bien te recomiendo que seas lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Y tú vas a decir: ¿y cómo me lleno? ¿Cómo hago efectiva mi alabanza? ¿Cómo le hago para que Pablo y Silas, como cantaron, o como David cuando cantaba y se iba ese espíritu de Saúl, cómo le hago yo para que yo tenga eso mismo? Bueno, acuérdate que David fue ungido con aceite y recibió el Espíritu Santo. Y acuérdate que Saulo de Tarso, cuando en Hechos 9 llegó Ananías y dijo: el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado a mí para que recibas la vista y seas bautizado y lleno del Espíritu Santo. Entonces tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder alabar a Dios con cánticos de liberación. Y esta liberación es, para empezar, tu propia liberación cuando tú alabas a Dios. Y luego esa liberación no solo se detiene en ti, sino afecta a los que están alrededor de ti, los presos que están alrededor de ti, tus seres queridos, en tu casa. Pon alabanzas ahí en la cocina, pon alabanzas en tu habitación y cántalas tú también, no nomás las oigas, cántalas. Porque los presos que están ahí en la casa, tú no sabes qué esté pasando tu esposa, tu esposo, tus hijos.
Hay algo que les está tal vez atacando, afligiendo. Y cuando cantamos estas alabanzas, los presos oyen y las puertas se van a abrir y las cadenas se van a caer. Dice aquí estas 7 cositas. Número 1, hablando entre ustedes. Número 1, unidad. Unidad. Pablo y Silas cantaron juntos en unidad. Qué delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, porque es ahí donde Dios manda bendición y vida eterna. Es ahí donde escurre el aceite desde la cabeza hasta los pies, en la unidad. Dice, hablando entre ustedes. Número 1, unidad. Número 2, hablando salmos. Empezar a hablar salmos entre ustedes. ¿Y dónde los encuentras? Están en la Biblia. Abre la Biblia y empieza a hablar salmos. Yo ahorita lo hice, abrí salmos y se los leí entre nosotros. Estamos oyendo salmos. Salmos. Los salmos de David, los salmos de Moisés. 3, himnos. ¿Y qué son los himnos? Pues los himnos son como las expresiones que sientes en tu corazón de declarar cosas de Dios, aunque no son puntuales y memorizadas de la Biblia, sino más bien son inspiracionales, son lo que viene a tu corazón y declarar. Hoy en la mañana estábamos hablando de las ballenas y los delfines y las aves y los insectos y los bosques y las nieves de las montañas que se escurren y que Dios, estás hablando, ese es un himno. Estamos exaltando a Dios de la inspiración que Dios te dé a ti según lo que tú sientas hablar de Dios. ¿Sí? Himnos. Y luego cánticos espirituales. Ya dejas el español a un lado y empiezas a cantar. Y el apóstol Pablo dice ahí, 1 Corintios 14:15, dice: oraré en el entendimiento y oraré en el espíritu, pero también cantaré en el entendimiento y cantaré en el espíritu. Y ahí te está dando a entender, puedes cantar en español, pero también puedes cantar en lenguas. Puedes cantar así nada más. Es como los famosos coros que son voces nada más. Ya no tiene letra, no tiene gramática, es solo una entonación. Son los cánticos espirituales que vienen del Espíritu Santo. Y luego seguimos en el número 5, que sea de corazón, ¿verdad? Alabando al Señor en tu corazón, no de boca para afuera, no de la mente, sino del corazón. Alabando a Dios desde tu corazón, desde adentro, desde el centro de tu ser, ¿sí? Y luego, ¿qué dice aquí? Dice, dando siempre gracias en tu alabanza. Dale gracias. Pablo y Silas estaban dándole gracias. Gracias por los azotes, Señor. No, ¿verdad? Estaban diciendo: Señor, gracias que tú eres más fuerte que nuestros adversarios. Gracias que tú eres más fuerte que mi dolor. Gracias que tú tienes un plan mejor de lo que me está pasando. Yo te doy gracias en todo, Señor. Gracias que me trajiste con un propósito y me tienes aquí arrumbado y tal vez hasta olvidado por los hombres, pero tú no te olvidas de mí. Te doy gracias que tú eres fiel. ¿Sí estamos entendiendo? Dando gracias siempre en todo. Y finalmente, número 7, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo. No te olvides. Muchos dicen: alabo a Dios, yo alabo a Dios, yo alabo a Dios. Sí, está bien que lo alabes a Él, pero es Jesucristo. Es Jesucristo el que murió por ti. Y si no alabas al Hijo, no puedes alabar al Padre. Tienes que exaltar al Hijo. Ahí lo dice Salmo 2. Entonces porque los dos reciben una misma adoración y gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a Dios, declarando lo que estamos cantando, creyéndolo de corazón. ¿Sí? Esta es la forma de reactivar tu autoliberación. Esta es una forma de activar la liberación de tu casa, la liberación de tu colonia, la liberación de la ciudad, la liberación de la nación. México tiene que ser un pueblo que alaba. Dice ahí en el libro de Jeremías: sáname, Señor, y seré sano. Sálvame, Señor, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Entonces, si México alaba a Dios, México va a ser sanado. Si México alaba a Dios, México va a ser salvo, porque es nuestra alabanza. Él es nuestra alabanza. Sáname, Señor, y seré sano.
Sálvame, Señor, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y si yo hago eso, entonces va a haber sanidad, va a haber salvación, va a haber liberación, porque Él es nuestra alabanza. Cierra tus ojos por un momento y levanta tus manos y haz que el Espíritu Santo venga a tu vida. Invítalo. Él se lo da al que se lo pide. Ahora tenemos la libertad. Ya no tiene que venir el profeta Samuel a ungirte con el aceite. Ya vino Cristo a morir en la cruz, y Él dice que Él da el Espíritu sin medida a todo aquel que se lo pide. Pídeselo. Dile: ven, Espíritu Santo, y habilítame para adorar, para exaltar. Aleluya. Oh, ven. Te alabamos, Señor. Rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, Fuerte. santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas. Cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Aleluya. En el nombre de Jesús Hay poder en ese nombre, señores. hay poder, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas, 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 se rompen cadenas. En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay poder, hay poder, en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas, 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 se rompen cadenas. Oigo. Oigo cadenas caer. Están cayendo. Se abren las puertas. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Se rompen cadenas. 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 Hay poder en el nombre de Jesús. Hablando entre ustedes salmos e himnos y cantos espirituales. Empieza a fluir en el Espíritu. Empieza a citar escrituras, salmos que te sabes de memoria. Empieza a cantarlos. Empieza a cantar los atributos de Dios, los hechos de Dios, las hazañas de Dios. Maravilloso Dios. En el nombre de Jesús, hazlo de corazón. Cántale de todo tu corazón, que no haya nada que haya profanado tu corazón.
sácalo afuera si ha habido algo que ha profanado el corazón que le pertenece a Cristo. Sácalo, renuncia, arrepiéntete y deja que el Espíritu te invada y te llene, y verás el poder de Dios. Verás cómo se abren puertas, verás cómo se caen las cadenas, verás cómo todos los presos son liberados, incluyéndote tú mismo. En nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Decláralo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas, 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 se rompen. Se rompen, se rompen cadenas, se rompen cadenas, rompen cadenas, rompen cadenas. Oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, oigo cadenas caer. Se rompen cadenas, se rompen cadenas, se rompen cadenas, se rompen cadenas, rompen cadenas, rompen cadenas, se rompen cadenas, rompen cadenas, se rompen cadenas, se rompen cadenas, se rompen cadenas, se rompen cadenas. Aleluya. Dale un aplauso y abre tu boca y celébralo. Un cántico de liberación, un grito de liberación. Dale gloria, aleluya. Fuerte, fuerte, fuerte. Libérate, 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 libérate. Oh, gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. El poderoso Rey, el Santo, el Justo, el verdadero, el Eterno, el Dios de guerra, el Dios lleno de misericordia, el Príncipe de paz. A ti sea la gloria. Gloria a ti, Señor. Y los presos oyen, y los presos son liberados. Las puertas se abren y las cadenas de todos también se cayeron. En el nombre de Jesús. A Cristo sea la gloria, a Cristo sea la alabanza. Esto lo tienes que hacer tú en tu propia vida, en tu propia casa. Lo tienes que practicar, lo tienes que llevar al altar de tu sala, ahí con tus hijos, toda la familia, y alabar a Dios y cantarle. Y aunque no sepas cantar, tú canta de todas maneras. En el cielo Dios puede callar a los ángeles porque está cantando Juan y canta re mal, pero me encanta cómo canta. ¿Sí me entiendes? O sea, eso no lo va a detener. El cielo se detiene cuando una iglesia le cree de corazón y le canta, y los cielos se abren y cae misericordia. Créanmelo. Una vez echamos fuera un demonio y el demonio nos dijo: no canten porque nos atormentan allá arriba. Así me lo dijo. Le cambió la voz a ese joven que así lo dijo. Y cuando yo oí eso dije: wow, qué información tan valiosa. No canten porque nos atormentan allá arriba. En los cielos, en el segundo cielo, las batallas, cuando cantamos estamos trastornando el campamento enemigo. ¿Sí? Y cuando hay adversidad también cantamos. Cuando hay adversidad también cantamos. Eso le cae regordo al diablo. Dice: deberías estar chillando, deberías estar quejándote, deberías renegar de Dios. ¿Por qué estás cantándole? Pues porque así te estoy dando en la torre a ti y Dios me está bendiciendo. Amén. El amor de Dios, la gracia de Cristo y la unción del Espíritu Santo venga sobre tu vida, continua como una cascada, en el nombre de Jesús, sobre ti y sobre los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos este miércoles, Dios primero.
Entramos con una nueva serie. Ahí les diremos el miércoles. Dios los bendiga, que estén muy bien. Bonito domingo. Gracias.